San Juan Diego Radio, una emisora a través del internet. www.sanjuandiegoradio.com. El párroco nos invitó a subir hasta la cámara donde se encuentran las reliquias. Para abrir las 3 puertas se necesitan 14 llaves. A manera de un ritual, mientras gira las llaves y caen los cerrojos, el custodio de las reliquias nos va recitando la historia del milagro. L'ostia però non la inghiottire, portala a casa, cerca di cuocerla, di ridurla in polvere e poi la polvere la metterai nella bevanda. Tras un proceso que nos parece interminable, se abre la primera puerta. La segunda puerta es un recio cancel del siglo XV. La tercera puerta, más moderna, es de cristal. Finalmente nos abre la gruesa cortina roja, dejando ver 3 objetos discordantes: una teja, un crucifijo de plata y al fondo un viejo y roído mantel. Después de un breve resumen de cómo llegaron las reliquias a Ofida, nos dice: Aquí están las reliquias que conservamos. La teja donde Ricciarella coció la hostia con las manchas oscuras de la sangre tostada. Al fondo está el mantelillo que mide 90 por 150 centímetros. En el mantel, junto al bordado superior, se encuentra una mancha de sangre circular dejada por la hostia. Este es el relicario llamado de la Santa Cruz, adornado con un bajorrelieve de la Dolorosa, de San Juan y 2 ángeles. Por la parte posterior, en esta ventanita, se encuentra incrustada, en forma de cruz, un fragmento de la hostia de tejido carnoso con pequeños grumos de sangre. Y abajo se encuentran algunos fragmentos de la cruz de Cristo. Amigos, así acaba una hermosa historia de amor, cómo Dios va persiguiendo un corazón que desconfía de Él, que no pone en Él toda su confianza, todos sus anhelos de vida, de ser amado por el amante por excelencia que es Jesucristo. Cómo Dios convirtió ese horrendo pecado de sacrilegio de esta mujer desesperada en una oportunidad para que se abrazara al amor eterno de Dios que le espera, de Dios que le ama y que le quiere llevar con Él a la eternidad. Y también para nosotros una gran lección, porque con cuánto amor nos espera Jesucristo en la Eucaristía cada día si queremos, pero con cuánta frecuencia nosotros comulgamos con tanta rutina y superficialidad. Ojalá que todos estos hermosos programas que hemos hecho sobre la Sagrada Eucaristía, sobre estos milagros eucarísticos, nos ayuden a acrecentar nuestra viva fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Nuevamente en el camino, seguimos en la búsqueda de otro prodigio eucarístico. Nuestra peregrinación de la fe nos ha traído a estos lugares tan hermosos, cruzando los Alpes, para llevarles a ustedes este reportaje hermosísimo. Ver Casia desde lejos es en sí todo un espectáculo. Nos encontramos en el centro de Italia, en Umbría. Este es el hermoso pueblo de Casia, mundialmente conocido por ser el lugar del nacimiento de Santa Rita, la santa de los casos imposibles. Pero nosotros hemos venido para llevarles a ustedes el caso de un insigne milagro eucarístico ocurrido en 1330. Este es un típico pueblito medieval
que nos habla mucho de la vida de aquellos tiempos. La iglesia en la cima de la montaña y las casas se iban formando, construyendo alrededor de esa montaña, lo cual nos habla de que aquella gente le daba la primacía a las cosas de Dios, a la vida religiosa. Su vida, su trabajo, su tiempo de ocio no estaba nunca separado de las cosas de Dios. No es difícil entender esta manera de pensar, porque en Casia todo nos habla de Dios. Los valles y las montañas, las iglesias y los campanarios. Esto ha hecho de Casia uno de los santuarios más populares de Europa. Dejando afuera las maravillas de la creación, nos introducimos en el templo abarrotado de peregrinos. La iglesia es en forma de cruz griega. Tiene una arquitectura original con numerosos arcos con un deje arabesco soportados sobre unas columnas verdes, como si quisieran anunciar la primavera del espíritu. En la cúpula todo es una fiesta policroma de ángeles y santos, y la figura central es, inequívocamente, la hija ilustre de Casia, Santa Rita. A un costado del santuario se encuentra la capilla de la reconciliación, que muestra a Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Siguiendo nuestra búsqueda, bajamos las escaleras que, según nos han dicho, nos llevarán hasta la capilla subterránea donde se encuentra resguardado el milagro de Casia. Esta es una capilla muy moderna que refleja muy bien el arte y el buen gusto de los italianos. Pero lo importante de esta capilla no son las obras de los hombres, sino las maravillas que hace Dios. El sagrario asemeja una piedra del desierto que al romperla nos descubre la preciosa joya que ocultaba. Al lado se encuentran dos lápidas de piedra con una representación ampliada de la marca de la hostia sangrante. Aquí de rodillas, ante este milagro eucarístico que nos recuerda nuestra fe, hagamos esa oración que el ángel les inspiró a los niños de Fátima. Dios mío, creo, espero, te adoro y te amo. Y te pido perdón por los que ya no creen, por los que ya no esperan, por los que ya no te aman. Así es, hermanos, son muchos los hombres y mujeres que ya no tienen fe, ni esperanza, ni amor. E incluso algunos sacerdotes. Y esta es precisamente la historia de este milagro. El beato Simone, que está aquí enterrado, que están sus huesos en esta urna de metal, era un hombre muy santo al cual acudía mucha gente a confesarse con él a pesar de que era muy joven. Y un día vino un sacerdote a confesarse. Era un sacerdote de esos que desgraciadamente se dan muchos también en el día de hoy, sacerdotes que celebran la misa con rutina, con prisa. Quizá podíamos decir, este sacerdote ya había perdido la fe, porque lo demuestra el hecho que sucedió. Un día fue invitado a atender a un enfermo y llevarle la Eucaristía. Y él tomó la hostia y la puso en su breviario como si nada significara para él esa hostia consagrada. Y cuando llegó con el enfermo, quedó perturbado al abrir el libro y ver que la hostia había dejado 2 manchas de sangre. Entonces ese sacerdote fue a confesarse con el beato Simone y le confesó su pecado y lo que había sucedido. Y el beato Simone, después de perdonarle, le pidió
esas páginas de su breviario y desde entonces están en veneración en esta cripta que está abajo del templo de Santa Rita de Casia. Y ahí, en ese relicario, está la mancha de sangre que dejó la hostia en el breviario de aquel sacerdote que ya había perdido la fe. Todo esto quiere ser para nosotros una enseñanza, especialmente cuando digo nosotros los sacerdotes, de tener gran amor, gran fe en la Eucaristía, de reconocernos que somos ministros sagrados de los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo, más aún ministros de la fe que tenemos que comunicar al pueblo. Ojalá y estas historias de los milagros nos ayude a todos ustedes que nos ven por televisión y a nosotros los sacerdotes a ser más devotos de la Eucaristía. Puede ser también un recuerdo para todos aquellos ministros de la Eucaristía que son muchas veces descuidados, que se preocupan mucho de su manera de vestir, pero el mantel está manchado, las velas están chorreando, el piso de la iglesia está lleno de cera. Eso demuestra que nosotros también estamos perdiendo la fe, o al menos no es una fe entusiasta, viva. Ojalá y estas historias, queridos hermanos, nos sirvan a todos y también a los sacerdotes para renovarnos en esa fe de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Vayamos ahora al sur de Francia. Esta es la ciudad de Aviñón en Francia, conocida internacionalmente por haber sido la residencia de los papas en los siglos XIII y XIV. Pero lo que nos trae aquí es algo más importante, el milagro ocurrido en esta ciudad. Para hablar de este milagro, hay que trasladarnos 200 años antes, a la época del 1226, donde la herejía albigense, que estaba en contra de los sacramentos, y en especial del sacramento del matrimonio y de la Eucaristía, se había desarrollado inmensamente en el sur de Francia. Para reparar esa herejía, los escándalos contra la Eucaristía, el rey Luis VIII mandó construir una iglesia el 14 de septiembre, día de la Santa Cruz. Estando en Aviñón, no pudimos resistir la tentación de visitar el palacio donde vivieron los papas por varias décadas. Aquí residieron varios papas, hasta que por intercesión de Santa Catalina de Siena, Urbano VI regresó a Roma. Después de caminar por la ciudad, al caer la tarde, finalmente llegamos a nuestro destino. Esta es la iglesia de la Santa Cruz, construida en honor de la Eucaristía y para reparación de los sacrilegios cometidos por los albigenses en contra de la Eucaristía. Hasta aquí llegaban las peregrinaciones. Este era un lugar de fuertes inundaciones y en 1433 el agua llegó hasta la mitad de la puerta. Los penitentes grises llegaron en barca a tratar de rescatar la Eucaristía y cuando abrieron la puerta se encontraron con la sorpresa de que el camino a partir de la puerta hasta la Eucaristía, hasta el altar, estaba totalmente seco y 2 paredes de agua con 4 pies de altura, el agua formando unas murallas al lado de la Eucaristía. La historia parece un poco fantástica, pero el hecho es que el 29 y el 30 de noviembre desde 1433 aquí tienen las grandes fiestas en honor de la Eucaristía. Y eso es lo importante, venir aquí a hacer penitencia por las ofensas y sacrilegios que después de miles de años se siguen cometiendo contra la Eucaristía. Sin dejar de disfrutar del hermoso paisaje, nuestra peregrinación por Europa en busca de los milagros eucarísticos nos lleva hasta la ciudad de Turín.
La Biblia nos habla de que Dios se vale de una mula para reprender al profeta Balaam. Y también Isaías nos reclama a todos nosotros que el buey y la mula saben reconocer a su amo y nosotros no reconocemos al Señor. Hemos venido aquí a Turín para hablar de un milagro y para aprender de una mula. Después de caminar por las bulliciosas calles de Turín, llegamos cansados a una soleada plazoleta. Esta es la plaza del Corpus Domini. No se llamaba así y era una plaza muy grande, pero ahora la ocupa la mitad de la plaza una iglesia que está relacionada precisamente con el milagro de la burra. Pero para hablarnos de este milagro eucarístico, le hemos pedido al doctor Mario Pandiami que nos lo explique. Él nos invitó a subir a la cúpula del templo donde están restaurando unos hermosos frescos que relatan la historia de este milagro. Esto es un laberinto. Vamos todavía más para arriba. Para eso son los cascos. Estamos en un lugar muy privilegiado porque estamos encima de del lugar donde la construcción. Allá está la historia del robo que hicieron los soldados. Aquí está el milagro. Se ve como la custodia está ahí en el aire. Y finalmente la procesión de la Eucaristía. Pero estas escenas requieren de una explicación. ¿Cómo corre, cuál es la historia su questo miracolo eucaristico? Allora, la historia di questo miracolo eucaristico nasce. La historia de este milagro eucarístico nace en 1453, cuando los soldados franceses de Carlos de Anjou descendieron del Piamonte al valle de Susa. En la iglesia de Esquiles, que es una iglesia en este valle, hubo un saqueo y, entre otras cosas, se robaron del tabernáculo una custodia de oro. Cuando llegaron a Turín estos soldados, pasando justo la plaza del Erbe, que es donde se encuentra ahora esta iglesia, y que antes era solamente una plaza, el asno con la valija que contenía la custodia se echó en tierra, para ya no moverse más. La valija donde llevaban el motín cayó y se abrió. Y la custodia también se abrió y salió la hostia consagrada que se elevó al cielo. Este milagro lo presenciaron centenares de personas que estaban en la plaza. Mandaron llamar al obispo porque el cuerpo del Señor permanecía flotando. Comenzaron a orar para que la hostia descendiera, lo cual no sucedió hasta que llegó el obispo con la píxide. Cuando llegó el obispo, el cuerpo del Señor descendió a la píxide. Posteriormente se organizó una procesión solemne y la hostia consagrada se trasladó hasta la catedral de Turín. Este es el lugar que nos recuerda donde cayó el jumento. Esto era una plaza, no era ninguna iglesia. Y aquí en la plaza cae el burro. Y esta es la placa que conmemora el hecho. Y dice aquí el 6 de junio de 1453, cayó, se postró la mula que llevaba el cuerpo del Señor. Y aquí la hostia sagrada se libró del saco donde lo llevaban y se alzó en el aire. Y después descendió benigna sobre las manos suplicantes del obispo alrededor del pueblo que estaba en oración. Y esto es lo importante, que con estos milagros se nos recuerda lo que ya sabemos por nuestra fe y lo que Dios quiere de nosotros, el culto, la devoción, el respeto a la Santa Eucaristía. Una cosa importante de todos estos milagros es que todo termina siempre en una renovación de la fe y del fervor hacia la Eucaristía. Desde entonces, de ocurrido el milagro, todos los años se lleva la Eucaristía en procesión a lo largo de la ciudad, seguida de miles de peregrinos en esta custodia que precisamente representa el milagro. Antes de salir para Siena,
quiero explicarles un poco esta fachada porque habla muy bien de la Eucaristía. Están 4 misterios eucarísticos. Allá arriba dice sacrificio real. Es Melquisedec que ofrece el sacrificio del pan y el vino. De este lado tenemos un ángel que dice surge et comede, levántate y come. Recordarán ustedes la historia de Elías cuando va huyendo y se le aparece un ángel en el camino para que se levante y coma, símbolo también de la Eucaristía. Y después que tenemos acá a Moisés, que representa el maná, el pan del cielo. La Eucaristía es el verdadero pan del cielo. Y después he dejado para el último aquel misterioso personaje que se ve a la izquierda, que dice de fortis dulcedo, dulce del fuerte. Y esa es una historia que está en la Biblia. A ver quién de ustedes me sabe descifrar de qué se trata. Ese es nada menos que Sansón y nos recuerda la adivinanza que él les puso a los filisteos. Para más detalles sobre ello tienen que leer la Biblia, que nos dice quién es el más fuerte, quién es el más dulce. El más fuerte de todos es el león y qué más dulce que la miel del panal. Y por eso tiene de un lado el león y en la otra mano el panal. Esa dulzura y esa fortaleza es la que encontramos en la Eucaristía. Hemos llegado a nuestra última parada en nuestra búsqueda de los milagros eucarísticos. Esta es la bellísima ciudad de Siena. Siena es una de las ciudades más artísticas del mundo, mundialmente conocida por la Piazza del Campo. Pero lo que nos trae aquí el día de hoy es nuestra peregrinación de los milagros eucarísticos. Y también esta ciudad es famosa por un tesoro eucarístico que se encuentra en la iglesia de San Francisco, un milagro ocurrido en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, la gente ya no creía, ya no tenía esa fe. Sí asistían a la iglesia, pero propiamente era una forma rutinaria. Y los domingos, más que días consagrados al Señor, eran días considerados para pasar un día agradable de fiesta, para descansar. Ya habían pasado los tiempos aquellos de grande religiosidad de los pueblos, tiempos de San Francisco, tiempos de Santa Catalina de Siena, tiempos de San Bernardino. Y la gente, por así decir, vivía una fe rutinaria. Pero algo ocurrió el 14 de agosto de 1730 unos maleantes entraron en la parroquia de San Francisco y robaron un hermoso copón de oro que contenía las hostias consagradas. El asalto se descubrió al siguiente día, y cuando se dio a conocer el sacrílego robo, el pueblo quiso hacer rogativas de reparación para encontrar las formas sagradas. Días después, un sacerdote encontró las 348 hostias consagradas, empolvadas y cubiertas con telarañas, dentro de la caja de las limosnas de la iglesia de Santa María Provenzano. Al enterarse los fieles, se volcaron en visitas de adoración y reparación que duraron por varios días. Las formas consagradas nunca se consumieron. El milagro consiste en que han pasado cientos de años y las formas aún se conservan frescas, sin ningún signo de corrupción, a pesar de llevar guardadas en el copón más de 260 años. Una forma de trigo como estas, en no más de 60 años quedaría reducida a un puñado de polvo amarillento y rancio. Este es un milagro de continua preservación. Vamos a hacer una oración aquí enfrente de la Eucaristía a Dios nuestro Señor con el Padre Pablo. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en il sacramento dell'altar. La sua benedizione, Padre, per favore, per tutti quello che vedono. Signore, benedici questi fratelli e tutto il popolo messicano, e fondendo su di lui la pace, la gioia, la grazia, il tuo Figlio Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Una de las conclusiones que podríamos sacar de Siena, de este milagro de Siena, es que cuando hay gente devota, amante de la Eucaristía, Dios se quiere quedar presente entre nosotros. Ustedes me dirán, bueno, pues eso no es ningún milagro. Efectivamente, no es ningún milagro. Es lo que nosotros ya sabemos por la fe, que Cristo está presente en la Eucaristía. Y esto es lo que quiere ser esta historia sobre los milagros, recordar nuestra fe. Habrá muchos escépticos, incrédulos, racionalistas que consideren estas historias simples cuentos medievales, leyendas del oscurantismo, pero la realidad es que ahí están, y toda su ciencia no ha podido dar una explicación a la existencia de estos fenómenos que nosotros llamamos milagros eucarísticos. Recordemos lo que mencionamos desde un principio. Lo importante no es el milagro, sino que son evidencias para reconocer un misterio de fe. Mysterium Fidei. Aunque no viéramos hostias sangrantes, aunque no viéramos la transformación física de las formas, aunque no viéramos fenómenos luminosos alrededor de la hostia, nosotros tenemos la certeza, por las palabras de Cristo que nos dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ojalá que estos milagros sean para los incrédulos lo que fueron para Tomás, las llagas en las manos y el costado de Jesús, muestras palpables de su amor misericordioso para caer de rodillas y proclamar: Señor mío y Dios mío. Que Dios los bendiga. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video. O escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.